La historia que estás escuchando se llama Olor a pólvora y sabor a caramelo, transmitida en el canal de YouTube Relatos Sintéticos. Yo soy NGNG, no sé si soy dulce o no, pero soy fácil de encender y propensa a explotar. Mi padre empezó su carrera en la minería del carbón y luego se dedicó a los fuegos artificiales. En resumen, todo el dinero de mi casa olía a pólvora y a la arrogancia de un nuevo rico. Cuando tenía 5 años, mi padre, para lavar ese olor a dinero sucio de su cuerpo, gastó una gran suma de dinero para conseguir una invitación al Foro de Intercambio para el Desarrollo Intelectual de Jóvenes Destacados de la ciudad. El nombre suena largo, pero para ser franca, era una exhibición de talentos al estilo de una página web para un grupo de niños con un coeficiente intelectual alto. El salón de banquetes estaba tan silencioso que parecía que se celebraba un funeral. Todos los niños vestían trajes pequeños y refinados, algunos tocaban el piano y otros leían en inglés. Yo, en cambio, llevaba el vestido rojo con lentejuelas que me compró mi padre, pareciendo un patito feo perdido en un lago de cisnes. El ambiente serio del lugar casi me asfixiaba. Tenía ganas de comer picante, de encender petardos, de montar a Joan. Justo cuando estaba a punto de hacer un berrinche para que mi padre me llevara a casa, vi a LCTRM. Entre todos esos niños que mostraban frenéticamente su talento, él estaba en silencio como un maniquí. Estaba sentado en un rincón oscuro, con un pequeño traje negro y la camisa blanca abotonada hasta el cuello. Su piel era tan blanca que parecía brillar, y sus pestañas rizadas se movían de forma fascinante. En sus manos tenía algo que yo nunca había visto, un modelo metálico lleno de engranajes. Tenía la cabeza baja, y sus dedos largos y delgados se movían suavemente entre los engranajes. Para él, todo el ruido de alrededor no existía. Realmente parecía un chihuahua sofisticado. Solté la mano de mi padre y corrí hacia él. «Oye», grité de repente mientras me ponía de cuclillas frente a él. Los dedos de LCTRM se detuvieron un momento, pero no levantó la cabeza. «Ja, qué arrogante». Toqué con un dedo el modelo metálico que tenía en sus manos y luego le piqué su mejilla, que estaba suave y fría. «¿Eres mudo? ¿Qué es esto? ¿Se come?» LCTRM finalmente levantó la vista, pero solo me lanzó una mirada, como si hubiera juzgado que yo no era una niña muy inteligente. Luego, en silencio, se giró hacia otro lado, dejándome ver solo su nuca fría. «Por todos los cielos. ¿Se atreve a ignorarme?» En toda mi vida, nadie se había atrevido a tratar así a NGNG. Me di la vuelta, corrí hacia mi padre y me abracé a su pierna. «Papá, quiero eso». Señalé a LCTRM en la esquina y grité. «Quiero llevarlo a casa para que sea mi hermano. No, para que sea mi esposo cautivo». Todo el salón se quedó en un silencio sepulcral. Al niño prodigio que tocaba el piano le temblaron las manos, produciendo una serie de sonidos chirriantes. El rostro de mi padre se puso rojo, tornándose inmediatamente de un color hígado de cerdo. NGNG, eso no es un juguete, es el joven amo de la familia LC. No me importa, es guapo, no habla, me gusta. Lo quiero, lo quiero, lo quiero. Empecé a hacer mi berrinche, rodando por el suelo. Antes, cuando mi padre no me compraba juguetes, hacía eso y siempre funcionaba, JE. El alboroto llamó la atención de los padres de LCTRM. El padre de LC era un matemático famoso y la madre una arquitecta. Ambos emanaban un aire de nobleza innata. La madre de LC me miró haciendo el berrinche y luego miró a su hijo, que seguía de cara a la pared jugando con su modelo. Tal vez un poco de cambio sería bueno para el autismo del niño. «Señor NG», dijo la madre de LC, «si a su hija le gusta, ¿por qué no dejamos que los niños socialicen?» Mi padre seguía secándose el sudor con una sonrisa forzada, mientras yo ya me había levantado y me sentaba de nuevo frente a LCTRM. Esta vez, sin decir palabras innecesarias, saqué de mi bolsillo un puñado de caramelos de colores que había robado del mostrador de postres y se los puse en
la mano sin preguntar. Empujé bruscamente su refinado modelo metálico a un lado. Toma, declaré con prepotencia, si comes mi caramelo, eres mío. LCTRM miró los caramelos coloridos en su mano y frunció ligeramente el ceño. Justo cuando pensé que los tiraría, dudó 2 segundos y, sorprendentemente, peló un caramelo y se lo metió en la boca. El sabor intensamente dulce se derritió en su boca y sus pupilas se contrajeron de repente. Sus padres nunca le habían permitido comer esas cosas antes, no esperaba que el sabor fuera tan increíble. Me puse las manos en la cintura y me reí con orgullo. ¿Está rico? Ven a mi casa, tengo suficientes caramelos para enterrarte hasta la cabeza. La historia que estás escuchando se llama Olor a pólvora y sabor a caramelo, transmitida en el canal de YouTube TRN Tianmin. Los padres de LC realmente me prestaron a su hijo. Habían consultado con médicos, y estar en contacto con niños de su edad ayudaría a mejorar su condición. Cuando LCTRM entró por primera vez en mi habitación, sus pupilas se volvieron a contraer. Era un mar de color rosa. En el suelo había muñecas Barbie con brazos y piernas rotas, en las paredes había pósteres de un Charmant, y en la cama quedaba media bolsa de patatas fritas sabor tomate de la noche anterior. Para LCTRM, que tenía una obsesión extrema por la limpieza y un trastorno obsesivo-compulsivo, este lugar era literalmente el infierno. Se quedó parado en la puerta, con sus zapatillas blancas clavadas en el sitio, sin querer dar ni un solo paso. ¡Entra! Entré corriendo descalza, rebuscando entre mis juguetes. Deja que te enseñe mi tesoro. LCTRM apretó sus labios delgados, su rostro estaba pálido. Al ver que no se movía, tomé la iniciativa y tiré con fuerza de su corbata. LCTRM tropezó y cayó de bruces en ese montón de trastos rosas. Ah, emitió su primera sílaba desde que nos conocimos. Mira esto, le puse cerca de la cara un mono de juguete gigante que tocaba el tambor. Se llama Tony Tan, sabe cantar. Pulsé el interruptor. El mono empezó a emitir un sonido electrónico estridente y a golpear frenéticamente los platillos y el tambor. El cuerpo de LCTRM se puso rígido al instante e instintivamente quiso taparse los oídos. Pero sus manos seguían sujetando con fuerza el caramelo que le di antes. Eso, hace ruido, dijo una palabra más. Su voz era clara, con la suavidad de un niño que aún no ha mudado la voz, pero su tono era de puro desagrado. Claro que hace ruido. Me reí a carcajadas, pero apagué al mono y saqué una caja de rotuladores de colores. Ven, vamos a dibujar. Esa tarde, el joven amo y genio de la familia LC, con un coeficiente intelectual de 160 y futuro heredero del negocio familiar, terminó tirado en el suelo por mí. Usé un rotulador rojo para dibujar un tiranosaurio rex escupiendo fuego sobre su camisa blanca de alta gama, que costaba varios miles de yuanes. Luego añadí unos puntos rojos. Este eres tú. Esa soy yo. LCTRM bajó la cabeza para mirar su camisa y luego me miró a mí, que tenía la cara manchada de colores como un gatito. No lloró ni se quejó. Solo suspiró, tomó un rotulador azul y dibujó un cubo perfecto junto al dinosaurio en su ropa. ¿Una jaula? ¿Para qué es esto? Para encerrarte. Me quedé atónita un momento y luego solté una carcajada. Pequeño granuja, ¿nadie puede fingir ser frío frente a mí? Incluso si su frialdad es real. Los padres de LC, al oír a su hijo hablar, se alegraron infinitamente. Arreglaron todo para que LCTRM y yo estuviéramos en la misma escuela y nos sentáramos juntos. Ese día, estaba en el patio de la escuela liderando a un grupo de seguidores para cavar en busca de lombrices. Un seguidor llegó corriendo sin aliento. Jefa NG, algo va mal. A tu chico mudo lo ha acorralado BEOH de la clase de al lado en el baño. Me remangué, agarré medio ladrillo de un cantero y corrí enfurecida hacia el baño de chicos. Delante de la puerta había un grupo de gente rodeando el lugar.
BOH, valiéndose de su gran tamaño, tenía a LCTRM acorralado contra el lavabo. Oye, tú, carita de intelectual, ¿dicen que tu familia es muy rica? BOH empujaba el hombro de LCTRM. Préstame dinero para comprar snacks, total, tú ni siquiera sabes hablar para chivarte. LCTRM, apoyado contra la pared de azulejos, ni siquiera lo miraba. Sus manos no paraban de girar un cubo de Rubik. Cascach, cascach, ese sonido molestaba aún más a BOH. El niño se estaba haciendo el importante. ¿Te estoy hablando? ¿Estás mudo? Intentó arrebatarle el cubo de Rubik de las manos. De una patada abrí la puerta del baño y entré. Todos los niños se quedaron asombrados. Con el ladrillo en la mano y a contraluz, me puse con las manos en la cintura. ¿Quién se atreve a tocar a mi gente? BOH se giró y al verme, la carne de su cara tembló. NG, este es el baño de chicos. ¿Y qué si es el baño de chicos? Entré con paso firme y golpeé el ladrillo rojo contra el lavabo. Si te atreves a tocarlo una vez más, haré que a partir de ahora tengas que ir al baño de chicas. BOH se acobardó y salió huyendo con sus seguidores. Había ganado. Tiré el ladrillo y me acerqué a LCTRM. ¿Sigues vivo? Le di unas palmadas bruscas en el brazo. ¿Se rompió el cubo? LCTRM me miró sin expresión alguna, pero me tendió un pañuelo de papel. ¿Para qué? Tu cara. Señaló mi mejilla, tenía barro de cuando estaba cavando lombrices. Me limpié descuidadamente. ¿Qué te importa? ¿Por qué no le pegaste? LCTRM bajó la mirada, sus dedos acariciaron una esquina del cubo de Rubik. La violencia no resuelve todos los problemas, él no vale la pena. Deja de filosofar y habla como una persona. LCTRM levantó la cabeza y en sus hermosos ojos se reflejaba mi imagen toda manchada. Sabía que vendrías. La pizca de enfado que tenía desapareció al instante. Obvio, si no vengo yo, ¿quién va a venir? Lo agarré de la muñeca para sacarlo de allí. Vamos, te invito a unas brochetas fritas para que se te pase el susto. LCTRM se dejó llevar por mí, apretando fuerte mis dedos. A medida que crecía, LCTRM se volvía cada vez más destacado. En la secundaria ya era el dios de toda la escuela, guapo y buen estudiante. Su pupitre se llenaba cada día de cartas de amor de color rosa. Aunque seguía manteniendo su aire frío y de pocas palabras. Yo, por ser su compañera de banco, me convertí en la enemiga común de todas las chicas de la escuela. Pero eso también tenía sus ventajas. ¿Quieres saber qué marca de agua bebe LCTRM? 5 yuanes. ¿Quieres saber si LCTRM irá a la biblioteca este fin de semana? 10 yuanes. ¿Quieres una hoja de borrador usada por LCTRM? 50 yuanes. Empieza la subasta. Me llené los bolsillos vendiendo cosas relacionadas con él, y a él no parecía importarle. Pero un día descubrió que estaba vendiendo una grabación de él dando los buenos días. Era una grabación que logré hacer cuando acababa de despertarse y aún estaba medio dormido. Aunque solo era un gruñido, era suficiente para que las chicas se volvieran locas. Al terminar las clases, me acorraló en un aula vacía. El atardecer entraba por la ventana, bañando su cabello negro con un brillo dorado. Había crecido mucho, tenía que levantar la cabeza para poder mirarlo. NG, borra esa grabación. Abracé mi teléfono con recelo. ¿Por qué? La grabé con mi propio esfuerzo, ya he cobrado por ella. LCTRM sacó su cartera y me la puso en las manos. Si necesitas dinero, yo te lo doy. Las tarjetas están dentro, la contraseña es tu fecha de nacimiento. Me quedé de piedra. ¿Quién necesita tu dinero? Mi cara se puso ardiendo. Esto se llama tener visión de negocios, tú no entiendes nada. LCTRM no hizo caso a mi enfado.
Se acercó de repente tanto que pude oler el agradable aroma a menta que desprendía. Mi voz solo puedes escucharla tú. Su voz era muy suave, como una pluma acariciando mi corazón. De ahora en adelante no aceptes más cartas de amor de otros. Mi pupitre ya no tiene espacio para guardar tus snacks. Me quedé allí pasmada viendo cómo se alejaba, con el corazón latiendo como un motor contra mi pecho. ¿Ese era el LCTRM de siempre? Maldita sea, ¿cuándo aprendió a coquetear así? Y resulta que la contraseña era mi fecha de nacimiento. Aquel verano, con el ruido incesante de las cigarras y el sol abrasador. Sentí que era el verano más silencioso y maravilloso de toda mi vida. Porque el principito que siempre vivía en su propio mundo finalmente me abrió de par en par las puertas de su planeta. Y colgó un cartel en la puerta: solo se permite la entrada a NGNG, gratis de por vida. Tras graduarse de la secundaria, LCTRM entró, como era de esperar, en la Facultad de Arquitectura de una universidad de élite. Yo, gracias a un poco de talento artístico y a un estudio intensivo de las materias culturales, logré entrar en una escuela de bellas artes de una ciudad vecina. Las dos ciudades estaban a 2 horas de tren de alta velocidad. Para mucha gente no es mucho. Pero para mí, que estaba acostumbrada a girar la cabeza y ver siempre su cara seria. Esas 2 horas se sentían como la distancia entre el pastor y la tejedora de la leyenda. El primer año de universidad, el invierno fue especialmente frío. LCTRM estaba ocupado con concursos internacionales, dibujando día y noche. Yo también estaba ocupada con las salidas del club, temblando de frío mientras pintaba dragones y fénix. Nuestra comunicación se volvió intermitente. A veces le enviaba un mensaje: LCTRM, hoy comí hot pot, super picante. 5 horas después me respondía: recuerda beber leche. Aunque sabía que su personalidad era así y que estaba ocupado. La sensación de vacío era como una Coca-Cola que se ha quedado sin gas, sigue siendo dulce, pero ya no tiene gracia. El día de Navidad, en toda la escuela sonaba Jingle Bells. Estaba en el taller de pintura, cara a cara con un busto de yeso. De repente sonó el teléfono. Era LCTRM, baja, solo esas 2 palabras. Me quedé helada un segundo, solté el pincel y salí corriendo sin siquiera cerrarme la cremallera del abrigo. Bajo el dormitorio, la nieve caía blanca. LCTRM estaba bajo un pino decorado con luces brillantes. Llevaba un abrigo de lana negro y la bufanda gris fea que yo le había tejido a medias hace tiempo. Los copos de nieve se posaban en su cabello negro, se veía tan puro y hermoso. En sus manos sostenía un termo que no sabía qué contenía. Me lancé a sus brazos. ¿Por qué viniste? ¿No dijiste que tenías que terminar unos planos? LCTRM retrocedió medio paso por el impacto, me sujetó con firmeza y luego me subió la cremallera del abrigo antes de hablar. Ya terminé, su voz sonaba un poco cansada, pero su mirada era muy cálida. Temía que volvieras a comer cualquier cosa y te doliera el estómago. Abrió el termo, dentro había una sopa caliente de bolitas de arroz dulce y judías rojas que aún humeaba. Cómelo mientras esté caliente. Me quedé allí bajo la nieve con el tazón en las manos, a punto de llorar. LCTRM, ¿eres tonto? ¿Viniste hasta aquí solo para traerme una sopa de bolitas? LCTRM me miró y con sus dedos me quitó la nieve de la cabeza. No vine a traer la sopa. Entonces, vine a verte. Se inclinó y me dio un beso en la frente. Labios fríos, corazón caliente. En ese momento, sentí que los ramos de rosas que se daban las otras parejas eran de lo más ordinario. No hay cuento de hadas más romántico que un tazón de sopa de judías rojas traído por un chico. Frío a través de cientos de kilómetros en medio de una noche nevada. En el tercer año de universidad, nuestro amor enfrentó un desafío. LCTRM era demasiado excelente. Su nombre empezó a aparecer con frecuencia en revistas de arquitectura, aclamado como un genio arquitecto joven.
La gente que lo rodeaba eran estudiantes brillantes o diosas con un aire refinado. Yo seguía siendo una chica común, siempre ruidosa y con un estilo extraño. Empecé a sentirme inferior. Ese sentimiento fue como una semilla que brotó silenciosamente en mi corazón. Ese día fui a la ceremonia de entrega de premios de LCTRM. Llevaba un traje y estaba en el escenario, bajo los focos, cada uno de sus movimientos emanaba esa nobleza innata. Presentó su idea de diseño en un inglés fluido ante una audiencia llena de admiración. Sentada en una esquina, lo miraba y de repente lo sentí muy lejano. Aquel niño que solo sabía jugar con el cubo de Rubik y necesitaba mi protección parecía haber crecido y volado a un lugar donde yo no podía alcanzarlo. Tras la ceremonia hubo un cóctel, intenté escabullirme, pero LCTRM me detuvo. Me llevó al centro de la multitud y me presentó a sus profesores y amigos. Ella es NGNG. 4 palabras simples, sin prefijos ni sufijos. Al instante, empezaron los murmullos. ¿Quién es esa chica? Viste muy raro. Parece que estudia artes, dicen que su familia son nuevos ricos. ¿Cómo es que LCTRM trae a este tipo de persona? Esas palabras fueron como agujas clavándose en mis manos. Solté la mano de LCTRM y dije nerviosa, voy al baño un momento. Tras entrar, me miré en el espejo, el maquillaje se me había corrido un poco y mi cara se veía algo hinchada. NGNG, ¿realmente estás a su altura? La respuesta obvia era no. Al salir, vi a LCTRM en el balcón al final del pasillo. Estaba apoyado en la barandilla fumando. Nunca lo había visto fumar. La pequeña brasa parpadeaba entre sus dedos. LCTRM. Se giró, apagó el cigarrillo y me miró frunciendo un poco el ceño. ¿Por qué saliste? Afuera hace mucho viento. Me quedé allí sin atreverme a mirarlo a los ojos. LCTRM, ¿crees que no somos compatibles? Al decir eso, sentí como si me arrancaran el corazón. LCTRM se quedó paralizado. Unos 5 o 10 minutos después, caminó hacia mí, el sonido de sus zapatos contra el suelo era pesado. Se detuvo frente a mí y me miró con una rabia y un pánico que nunca antes había visto. Dilo otra vez. ¿Crees que soy demasiado bueno para ti? NGNG. Fue la primera vez que me gritó así. Me agarró de los hombros con tanta fuerza que me dolió. ¿Qué tonterías estás diciendo? ¿Qué es eso de que no estás a la altura? ¿Sabes cómo conseguí este premio de diseño? Señaló hacia la sala de exposiciones. La obra premiada se llama La Casa de Caramelo. Me quedé atónita. La idea inicial del diseño era construir una casa que nunca se derrumbara, siempre cálida, para una chica ruidosa que ama los caramelos y dibujar garabatos. Con los ojos rojos, me miró fijamente. Sin ti, esas líneas no tienen ningún significado. En este mundo, aparte de ti, nadie más puede entrar en mis planos. Así que no vuelvas a decir esas estupideces. Apoyó su frente contra la mía. Por favor. Mis lágrimas empezaron a caer. Me equivoqué. ¿Cómo pude dudar de este tonto que me considera su único mundo? Lo rodeé con mis brazos, hundiendo mi cara en su pecho, que aún olía ligeramente a tabaco. Lo siento, LCTRM. No volverá a pasar. LCTRM me abrazó con fuerza. NGNG, tú eres los cimientos de mi vida. Si los cimientos se derrumban, por muy alto que construya, todo terminará siendo un montón de escombros. 3 años después de graduarse, LCTRM se convirtió en una estrella ascendente en la industria. Yo abrí mi propio estudio. Aunque solo era una ilustradora independiente, vivía de forma bastante tranquila. Todo el mundo pensaba que con un hombre tan frío como LCTRM, la propuesta de matrimonio sería bajo la Torre Eiffel o en un yate alquilado. O al menos una cena romántica a la luz de las velas. Pero él no.
Ese día era mi cumpleaños. LCTRM dijo que me llevaría a un lugar especial. Condujo hasta un terreno baldío en las afueras. Allí no había nada, solo maleza y piedras. Me quedé confundida. LCTRM, ¿piensas hacerme participar en un programa de supervivencia? LCTRM no dijo nada y me llevó al centro del terreno. Era el atardecer y el cielo estaba teñido de rojo. Sacó una tablet y me la entregó. Pulsa aquí. En la pantalla solo había un botón rojo que decía Inicio. Pulsé con desconfianza. De repente, el suelo empezó a vibrar. Me asusté tanto que casi salto encima de él. Vi cómo las piedras de alrededor empezaban a moverse y a transformarse. Resulta que eran innumerables drones y pequeños dispositivos mecánicos camuflados. Con el ruido de los motores, esos dispositivos se combinaron y organizaron rápidamente en el aire. Segundos después, un castillo gigantesco hecho de luz y maquinaria flotaba en el aire. Era el castillo que yo había dibujado de pequeña en mis libros de cuentos. Con sus cúpulas torcidas, sus paredes llenas de caramelos y el dinosaurio feo en la entrada. Había usado tecnología holográfica y drones para recrear perfectamente lo que solo existía en mis garabatos de la infancia. Bajo el atardecer, aquel castillo de luz era tan hermoso que resultaba conmovedor. LCTRM se puso de rodillas bajo el brillo rojo del castillo. Sacó de su bolsillo un pequeño y refinado bloque metálico. Lo presionó suavemente y el cubo se abrió, revelando un anillo de diamantes con un diseño único. Era una banda de Mobius que se unía a sí misma, con un diamante rosa incrustado. NG. Levantó la vista para mirarme. En sus ojos profundos había un mar de estrellas. La banda de Mobius solo tiene una cara, igual que mi amor por ti, no tiene principio ni fin. ¿Aceptarías ser la única dueña de este castillo y vivir conmigo ruidosamente en este mundo aburrido por el resto de nuestras vidas? Lloré tanto que se me corrió todo el maquillaje. Este tonto es realmente demasiado bueno en esto. Entre lágrimas, asentí y le di mi mano. Sí, acepto. LCTRM sonrió. Me puso el anillo en el dedo anular y se levantó para besarme. Sobre nuestras cabezas, el castillo de luz estalló de repente en fuegos artificiales multicolores. En ese instante, estuve segura de que era la mujer más feliz del universo. La vida matrimonial no fue perfecta como en los cuentos. LCTRM tenía una obsesión por la limpieza y yo era muy desordenada. En nuestra casa eran frecuentes diálogos como estos: NG, ¿por qué el mando de la tele está en la nevera? ¿Por qué tenía calor y quería refrescarse? ¿Acaso no puede? NG, ¿por qué mi plano tiene una mancha de café? Eso es arte, es para darte más inspiración. A pesar del caos, LCTRM me toleraba infinitamente. Recogía en silencio los calcetines que yo tiraba por ahí y planchaba cada dibujo que yo estropeaba para guardarlo en una carpeta. Incluso aprendió a cocinar langostinos picantes por mí. Ver a un hombre que vestía camisas de miles de yuanes pelando langostinos en la cocina con un delantal puesto, me hacía sentir que la vida realmente valía la pena. Pero lo que más dolor de cabeza le daba eran mis ideas repentinas. Una vez se me ocurrió echar colorante rojo en su gel de baño. Al salir de la ducha, LCTRM estaba completamente rojo como un cangrejo cocido. Se quedó en la puerta del baño con la toalla puesta, mirándome con cara sombría mientras yo me partía de risa en el sofá. NG. Casi no podía respirar de tanto reír. Ja, cariño, estás muy rojo, pareces guancón. LCTRM caminó hacia mí, me levantó en vilo y me lanzó a la cama. Si tanto te gusta el rojo, esta noche no vas a dormir. Oye. Un caballero usa las palabras, no las manos. Yo no soy un caballero, soy tu esposo legal. Esa noche aprendí por las malas las consecuencias de provocar a un león dormido. Al día siguiente, dolorida, juré que no volvería a jugar con fuego.
El momento en que LCTRM perdió más la compostura en su vida fue el día que di a luz. Medio mes antes de la fecha prevista, el gran y frío arquitecto LC empezó a sufrir de insomnio. Cambió las alfombras de la casa 3 veces hasta encontrar la más antideslizante. Y él mismo forró todas las esquinas de los muebles con protectores acolchados. Lo miraba y me sentía feliz. Esa noche, a las 3 de la mañana, me empezó a doler la barriga. Antes de que pudiera gritar, LCTRM saltó de la cama como un resorte. «Vas a dar a luz». me duele muchísimo». Agarré las sábanas gritando. LCTRM apartó la manta, me cogió en brazos y bajó corriendo las escaleras. En el hospital, yo gritaba en la sala de partos y él afuera casi dobla el banco de hierro. Cuando el bebé finalmente nació, la enfermera trajo a esa pequeña cosita arrugada y rojiza frente a nosotros. A LCTRM le temblaban las manos como si tuviera Alzheimer. No se emocionó hasta las lágrimas, al contrario, lo miraba cada vez con más sospecha. Guardó silencio durante 5 segundos y luego miró al médico. ¿Este es mi hijo? ¿Por qué es tan feo? El médico no sabía qué decir. Señor LC, es un recién nacido, aún tiene que crecer. Yo, débil en la cama, lo insulté. LCTRM, serás tonto. Le pusimos de nombre LC Tiuman. La idea era que no fuera perfecto, bien man, solo un poco de satisfacción, Tiuman era suficiente. Pero la realidad demostró que el nombre fue elegido con demasiada prisa. La vida de este pequeño granuja apuntaba desde el principio a un final de perfección absoluta. A los 2 años, LC Tiuman ya mostraba su talento. Heredó perfectamente la cara y la personalidad de LCTRM, guapo y frío. Pero al mismo tiempo heredó mi forma de pensar poco convencional. ¿Qué hacen otros niños de 2 años? Chuparse el dedo, jugar con barro, reírse con Peppa Pig. LC Tiuman no. Él odiaba profundamente todo lo desordenado. Una vez compré una caja enorme de bolas de plástico y las esparcí por el salón para jugar a los exploradores marinos con él. Tiuman, ven aquí, mamá es un tiburón gigante. Me lancé al montón de bolas haciendo que volaran por todas partes. Pero él, con su pijama de dinosaurio, se quedó junto a las bolas mirándome fríamente. Su mirada era como la que se le dedica a alguien con pocas luces. Luego suspiró, un niño de 2 años suspirando con la experiencia de uno de 80. Se puso en cuclillas y empezó a recoger las bolas. Las rojas a la izquierda, las azules a la derecha, las amarillas en el centro. Incluso las clasificaba por tonalidades. Me quedé helada. Cariño, esto es para jugar, no para que lo organices. LC Tiuman levantó la cabeza y con su vocecita infantil pero clara dijo, mamá, el aumento de la entropía es el origen de la destrucción del universo. Debemos establecer el orden. Mire a LCTRM qué tipo de cuentos le cuentas antes de dormir. Aquella noche, cuando LCTRM volvió y vio las bolas clasificadas, su rostro mostró una gran satisfacción. Cogió a LC Tiuman y le dio un beso. Buen trabajo. Yo estaba tirada en el sofá con cara de resignación. LCTRM, creo que no tuvimos un hijo, sino un robot. LCTRM se ajustó las gafas y dijo con calma, esto demuestra que su pensamiento lógico es muy fuerte, como el mío. Al ver su cara de orgullo, me lancé a pellizcarle las mejillas. A los 5 años de LC Tiuman, yo ya era una cliente habitual de la oficina de la profesora del jardín de infancia. Pero esta vez el lío fue mayor. Cuando la directora me llamó, su voz sonaba asombrada. Señora LC, venga pronto, su hijo ha reformado la escuela. Llegué corriendo a la escuela. El patio, que antes tenía arena y toboganes, parecía una zona de obras en ruinas. Había decenas de niños con las mangas remangadas y la cara manchada de barro. LC Tiuman estaba en lo alto del tobogán con una regla en la mano, dirigiendo la operación.
Equipo de excavación 1. A la izquierda hay que cavar 5 centímetros más profundo o el agua no pasará. Equipo de transporte 2. Esa piedra pesa mucho, que vayan 4 niños. Equipo de vigilancia 3. ¿Ya llegó la directora? Si llega, activad el plan B, fingir que lloráis. Al ver eso, casi me desmayo. Este niño jugaba de una forma demasiado sofisticada. Había aprovechado la pendiente del arenero y la manguera del lavabo para construir un complejo sistema de drenaje. En ese momento, un niño gordito abrió el grifo y ¡pum!, la construcción se derrumbó. El huerto de la clase de al lado quedó inundado y unas pobres coles blancas flotaban en el barro. LCT Human, grité. Él se giró y, sin asustarse, saludó con calma a los otros niños. Obras pausadas, el inversor ha venido a inspeccionar. ¿Qué inversor ni qué 8 cuartos? De camino a casa, me temblaban las manos del enfado. LCT Human, ¿sabes que ese huerto era el trabajo de todo un semestre de tus compañeros? Sentado en su sillita, miraba por la ventana sin inmutarse. Mamá, no fue mi culpa. Fue BOH que abrió demasiado el agua. Si fuera yo, no habría cometido un error tan básico. Pero en la construcción, los errores son inevitables. Si yo no puedo contigo, dejaré que tu padre te castigue al llegar. Al llegar a casa, LCTRM estaba mirando unos planos. Tras escuchar mi queja, dejó el lápiz y miró a LCT Human. Yo estaba al lado celebrando por dentro, casi lista para traer la vara. La primera pregunta de LCTRM fue, ¿sabes por qué se derrumbó tu obra? LCT Human asintió, BOH abrió demasiado el agua. LCTRM negó con la cabeza y cogió un papel. No, esa es solo una razón. Al diseñar, hay que dejar margen para los errores de ejecución. Incluso si las condiciones no son las ideales, la construcción debe ser sólida y duradera. Así que la próxima vez, debes poner una lámina de plástico en el fondo como capa impermeable. Luego calcula el caudal máximo de agua y construye siguiendo ese estándar. LCT Human no paraba de asentar con admiración hacia su padre. Vaya por Dios. Estos dos se han aliado contra mí. Fui a la cocina a por el rodillo de amasar. Vosotros dos. Fuera de aquí. Lo que realmente hizo famoso a LCT Human fue la rueda de prensa para el nuevo e importante diseño de LCTRM. Llevaba 3 meses preparándola. Yo me hice un peinado carísimo y llevaba diamantes en las uñas que valían lo que un coche. Antes de salir, LCT Human se portó muy bien. Llevaba un trajecito negro, pajarita y el pelo engominado. En la mano tenía un ejemplar de Breve Historia del Tiempo. Era idéntico a LCTRM de pequeño. «Mamá, ¿puedo llevar mis herramientas de laboratorio?», preguntó con ojos inocentes. Revisé su mochila, solo había piezas de Lego. Eso no podía causar problemas. ¿Solo esto? Llévalo, pero no lo pierdas. En la conferencia, rodeados de la alta sociedad, LCTRM hablaba con elocuencia y ese aire noble que enamoraba a las periodistas. En el turno de preguntas, una periodista incisiva se levantó. Señor LC, sobre la Torre del Silencio, que ha diseñado, ha usado cristales de doble capa al vacío carísimos. Dicen que es un derroche de recursos para presumir de técnica. ¿Tiene algo que decir? LCTRM se ajustó las gafas y buscó mi mirada al fondo del escenario. No es presumir de técnica. Es por pura supervivencia, porque mi esposa tiene la voz muy fuerte y un carácter explosivo. Para asegurar que pueda trabajar en casa, ese nivel de insonorización es indispensable. Por supuesto, si alguien más quiere encargarme una torre del silencio, eso ya es otra cosa. Todo el salón estalló en risas. Yo, escondida tras la cortina, tenía la cara roja como un tomate. LCTRM, estás muerto. Esta noche uno de los 3 no sobrevive. O mueres tú, o muero yo, o muere la cama.
Mientras todos reían, una figurita negra avanzó con paso firme por el escenario. Era LCT Human. Tan bajito que parecía un pingüino caminando. Pero tenía mucha presencia. Se puso junto a su padre y miró fríamente a la audiencia. Luego sacó de su pecho una pistola de agua modificada. Los periodistas se quedaron de piedra. ¿Es el pequeño heredero? ¿Qué va a hacer? A LCT Human no le importaron los murmullos. Guiñó un ojo, apuntando a la periodista que hizo la pregunta difícil. Objetivo fijado. Chis, salió un chorro de líquido amarillo. El pantalón del periodista se mojó, pareciendo que se había orinado encima. El hombre salió corriendo avergonzado. LCT Human sopló el cañón de la pistola y cogió el micrófono. Quisiera hacer una corrección. Mi padre dijo que los cristales son para aislar el ruido de mi madre. Pero no es así. Es porque yo suelo usar mi excavadora eléctrica en casa, y mi padre no quiere que moleste el descanso de mi madre. Oh, el señor LC ama tanto a su esposa. El salón se llenó de comentarios. LCTRM, pensando que lo estaban elogiando, levantó la cabeza con orgullo. Yo no pude más de la vergüenza, subí y me llevé a los dos de allí. Al llegar a casa, me quedé asombrada al abrir la puerta. En el salón había una gran alfombra de pelo. Sobre ella había una maqueta preciosa, era una versión en miniatura de la Torre del Silencio. Y en lo alto de la torre, había una figurita con un vestido rojo, con una pala en la mano y riendo con las manos en la cintura. Era yo de pequeña cuando cavaba lombrices. Al lado había otra figurita más pequeña vestida de negro, montando guardia. ¿Era ti humano? ¿Era LCTRM? LCTRM dejó al niño en el suelo y se acercó. Este es el prototipo de la Torre del Silencio. El diseño no es solo para insonorizar. Señaló la base de la figurita del vestido rojo, donde había una frase grabada: Noise is the sound of life. El ruido es el sonido de la vida. NG, susurró a mi oído. Mi mundo solía ser demasiado silencioso. Tú y nuestro hijo, ese pequeño granuja con su pistola de agua, habéis derribado mis puertas. Habéis traído ruidos caóticos pero llenos de vida al interior. Así que este edificio no es para aislaros. Es para conservar eternamente ese ruido único que me dedicáis solo a mí. Con los ojos rojos, me lancé a sus brazos. LCTRM, serás tonto, ya somos viejos para hacerme llorar así. Así que ese era el verdadero sentido de la Torre del Silencio. No respondió, solo me besó en la frente. Papá, mamá, interrumpió la voz de LCT Human. Aún estoy aquí, ¿y podéis esperar a que me vaya a mi cuarto para besaros? Dicho esto, se dio la vuelta para irse. Reí entre lágrimas, solté a LCTRM y agarré al niño en brazos. LCT Human, ven aquí tú también. No seas tan serio, que eres muy pequeño. Empecé a hacerle cosquillas. Ja ja ja. Mamá, no. Papá, ayúdame. LCTRM se unió, yo también participo. Los tres terminamos jugando revueltos sobre la alfombra. Por la ventana, las luces de la ciudad brillaban. Afuera, el mundo seguía su curso ruidoso. Pero no importaba. En nuestra Torre del Silencio podíamos reír y gritar libremente. Porque aquí teníamos los muros más fuertes y el amor más tierno. Relatos Sintéticos les agradece por escuchar, no olviden suscribirse para disfrutar de nuevas historias.